Rutinas de clase. Presentado por Álvarez Pamela, Romero María Lucía, Salas Sheila, Terán Laura. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Salas Pacheco y hoy vamos a tratar el tema rutinas de clase. La enseñanza es un proceso que compromete al docente en su totalidad física, cognitiva, emocional, social y moral, pues llega al aula a exponer todo lo que él es. De la misma manera, el proceso de aprendizaje compromete al estudiante en su totalidad física, cognitiva, emocional, social y moral, pues lo ubica en la posición de quien debe darlo todo por construir el conocimiento dentro de sí y ser responsable de ello. Las rutinas en clase son clave para poder empezar bien las clases y que continúe adecuadamente durante el día. Cuando las rutinas se rompen, los alumnos se distorsionan, poniendo en riesgo la armonía de la clase. De este modo, los estudiantes entenderán qué deben hacer durante todo el día y qué es lo que se espera de ellos en cada momento, ayudándoles a comprender las reglas de comportamiento y los quehaceres diarios. Cuando las rutinas de clase se llevan bien, están bien marcadas y son siempre del mismo modo, los posibles problemas de comportamiento de los alumnos se irán reduciendo de forma asombrosa. En este sentido, sabemos que todos los docentes reconocen la importancia de la labor como docente y su parte del enriquecimiento académico y humano de cada uno de los estudiantes, ya que el proceso de aprendizaje tiene lugar en cada niño y niña a través de la creación de nuevas conexiones mentales que lo llevan a comprender, saber, saber hacer o saber ser. Lo paradójico es que el docente puede llevar a cabo diferentes estrategias para que el estudiante aprenda, pero es importante aclarar que el aprendizaje es un proceso centrado plenamente en el estudiante y por tal razón debe enfocarse en él. Estrategias para establecer rutinas generales a lo largo del día. Las rutinas son concebidas como un ejercicio que ayuda a organizar las acciones cotidianas de una manera intencionada o sistemática, que se desarrollan con los estudiantes en las aulas, que apoyan el desarrollo consciente, algunos aspectos básicos, además de establecer acuerdos de convivencia. Para que la rutina escolar se convierta en una herramienta pedagógica y didáctica para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de las prácticas en el aula, el primer paso que se debe tener en cuenta es conocer a sus estudiantes para saber qué priorizar en su aprendizaje, qué les interesa, cuáles son sus necesidades y reconocer las condiciones que impulsan sus capacidades. Cualquier cambio educativo implica arriesgarse y en este caso es un elemento importante. Es comenzar a trabajar las rutinas escolares por medio de pasos pequeños pero coherentes y pertinentes que si se realizan de una manera constante y consciente de su valor pedagógico, pueden ser una oportunidad para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y contribuir al desarrollo profesional del docente. Es por ello que, de acuerdo a la experiencia adquirida por el PTA, para incorporar las rutinas escolares al ambiente escolar, hay que tener presente que deben estar siempre acompañadas de otros aspectos que faciliten así a que se cumpla el propósito con el cual estos son hechos. 1. Mantener y comunicar altas expectativas mediante el estímulo y el desafío intelectual de los estudiantes produce un incremento en el rendimiento, el aprendizaje y la autoestima de estos. Además, esto suele ser cierto tanto para las expectativas que se comunican a todo el grupo de la clase como aquellas que van dirigidas a estudiantes individualmente. De allí la importancia que cobra la identificación de las expectativas que tienen los docentes de sus estudiantes en las aulas y de su relación con las rutinas. 2. La comunicación docente-estudiante. Esta tiene una fuerte conexión con las rutinas, en especial con el propósito de generar climas de aula que favorezcan al aprendizaje. En este sentido, es fundamental utilizar la terminología precisa en la que se eviten términos vagos. Por ejemplo, dar instrucciones para hacer preguntas a los estudiantes. Otro elemento clave es el uso de
un discurso que permita conectar lo visto en las clases y le dé un propósito claro de lo que se aprende. También es importante tener una comunicación clara. También hace referencia a las señales de transición como lo son las afirmaciones verbales, un gesto o un sonido que le permita al estudiante identificar que el tiempo finalizó para cierta actividad y se inicia otra, o para señalar algún comportamiento que no se ha acordado en clase. Por último, un lenguaje que muestre respeto y empatía por todos los miembros del salón, tanto en lo verbal como en lo no verbal. La organización del salón y de los materiales tienen efectos muy claros en el manejo de las rutinas, puesto que la organización del espacio físico y de los materiales se orienta a que los estudiantes comprendan que cada lugar del aula cumple un propósito para su aprendizaje, como pueden ser los rincones para la lectura, la organización para trabajar en matemáticas o en ciencias sociales, podemos tener un lugar para trabajar artes plásticas, en fin. Ya que cada uno de estos lugares o estos rincones que escogemos en nuestro aula de clase, pues invita al estudiante a que se incorpore a la actividad, a que se comporte de cierta manera, a ser regulado por unas reglas las cuales deben ser comunicadas a los estudiantes y acordadas para ser cumplidas a través de contratos de comportamiento. Gracias a esta organización de las aulas, los estudiantes pueden agruparse por grados, estilos de aprendizaje o de desarrollo, lo cual facilita que se trabaje en diferentes temas o niveles de profundidad, sin que necesariamente el docente esté presente. Por ello es importante que los materiales puedan estar al alcance de todos los estudiantes para lograr así autonomía en su labor. El aprendizaje corporativo es muy importante, es un elemento fundamental para que una rutina tenga éxito en el aula. Cooperar se comprende como trabajar en común por medio de la acción, es decir, ajustar el trabajo mediante nuevas operaciones de correspondencia, reciprocidad o complementarse. Cada una de estas personas que hacen parte cumplen un rol en específico y ninguno de ellos es considerado menor en el grupo o que tiene poca importancia, pues el objetivo es que todos puedan lograr la tarea y puedan alcanzar el aprendizaje de una manera grupal. Buenas tardes, mi nombre es Laura Terán y hoy les voy a hablar sobre las rutinas para el inicio de clases. Las rutinas de apertura facilitan la anticipación de una expectativa inmediata cuando los estudiantes ingresan al aula, evitando los cuestionamientos y el nerviosismo que genera el desconocimiento sobre lo que se trabajará en el día de hoy. Una vez que los estudiantes se sumerjan en la clase, con estas rutinas es posible introducir cambios e innovaciones en las formas y contenidos que vendrán después, porque las condiciones necesarias se forjaron anteriormente. Una palabra para cada emoción. Cada estudiante dirá una palabra vinculada con su estado de ánimo, en ese momento en particular, permitiendo balancear el componente emocional con los métodos académicos previstos para dictar una lección, ya que conocer el ánimo de los estudiantes ayuda a realizar los ajustes pertinentes. La frase del día. A todas las personas nos gusta brindar nuestra opinión y los estudiantes no son una excepción, sin importar su edad. Buscar citas de figuras públicas como músicos, actores, políticos, escritores o personas famosas de otros rubros que podamos anotar en el tablero. La propuesta es que los estudiantes redacten apreciaciones sobre la frase expuesta apenas ingresen al salón. Las preguntas deberán relacionarse a temas generales que otorguen libertad para responder, tales como cuál es el significado de la frase o cómo se vincula al mundo donde viven. Esta rutina está focalizada a los estudiantes y los predispone a continuar con el resto de la clase. Otra rutina puede ser un minuto de lectura. Consiste en leer en voz alta para todos durante un minuto. Las lecturas pueden ser extraídas desde un poema, un artículo de la web o un cuento corto. Los pasajes elegidos variarán según sus estilos y temáticas para promover distintas reacciones, como risas, interés o incluso enojo, que motiven su expresión.
El objetivo principal de esta estrategia es demostrar a los estudiantes que leer es interesante y que el mundo es aún más interesante si eres una persona que lea. Otras estrategias serían recibir a sus estudiantes en la puerta y saludarlos por su nombre con una sonrisa. Decir a los estudiantes algo positivo sobre ellos mismos y sobre las grandes expectativas que tenemos acerca de su trabajo y de su aprendizaje. Generar rituales del inicio del día como estiramiento físico o cortos paseos. También podemos iniciar el día con música que permita conectar a los estudiantes con contenidos disciplinares que se integren en el día o en los proyectos de la semana. Apertura general y rutina temporal. En primer lugar, el tiempo en la etapa de educación infantil debe caracterizarse por la flexibilidad, es decir, podemos establecer un horario para la jornada semanal, pero este debe estar abierto a posibles modificaciones por incidencias o acontecimientos que aparezcan y que no teníamos previstos. Por ello, debemos organizar la jornada en torno a una serie de ejes vertebradores que constituyen las rutinas. En cada comunidad existe un decreto u orden que establece el horario lectivo para la etapa de educación infantil, pero la temporalización de las actividades durante un curso escolar es responsabilidad del docente y debe estar basada en los objetivos previamente establecidos, las características psicoevolutivas del alumnado y la legislación actual. En cuanto a los criterios más importantes para la distribución y organización adecuada del tiempo destacan: las familias también deben conocer esta organización, programar las actividades atendiendo a la curva de fatiga de los niños y niñas, alternar actividades que requieren mayor esfuerzo y concentración con aquellas que estén más centradas en sus intereses. Además del tiempo que dedican a la jornada escolar, también deben tener en cuenta otros tiempos. La labor educativa es muy importante y por tanto muy compleja, puesto que no solo trabajan durante la jornada escolar, sino también antes o después de ellas. Esta última función es muy importante, debido a que no son obras concluidas. Deben seguir formándose como educadores, aprender cosas nuevas cada día, ya que tanto los niños como el mundo en general van cambiando. Siguiendo en esta línea, las rutinas merecen atención especial, puesto que permite al niño tener una referencia para adquirir las nociones temporales. Las rutinas son aquellas actividades que repiten cada día en la misma secuencia y permiten el desarrollo de hábitos y de la autonomía personal. Podemos llevar a cabo esta actividad de la siguiente manera: ubicar estudiantes por día, mes y época del año. Escribir esta información en el frente de la pizarra. Para ayudar a encontrar al estudiante, mantenga un calendario en su salón de clases. Recuerda el horario del día y lo que pedirán los estudiantes en cualquier momento. Para ello es necesario ceñirse a un horario dentro del aula de clases. En esta área de calendario y horario, puedes asignar rutinas de actividades para cada día. Por ejemplo, el personaje de la semana, la fecha de una manera nueva con diferentes materiales como monedas, reloj con materiales reciclables, actividades diarias con letras del alfabeto, actividad de personajes y su expresión, temperatura y tiempo. Tiempo de encuentro cercano con estudiantes. Para comenzar la clase, organiza a los estudiantes para que formen un círculo. Esto es las actividades iniciales, deben convertirse gradualmente en actividades diarias. Según Butler, 2016, esta actividad brinda oportunidades de lectura, discutir y jugar a través del desarrollo de habilidades de expresión y relación. Además, estos momentos son buenos para expresar tus sentimientos, ideas y practicar las habilidades para escuchar y hablar con los demás y aprender a aceptar a los demás y sus ideas. Incluso pueden bailar, estirarse o hacer ejercicio. Esto suele ser actividad física. Es importante considerar cómo sugerir esta actividad y no olvidar la importancia de fortalecer la gestión del aula, el tiempo de clase eficaz, etc. El tema es el elemento básico del desarrollo del programa. Para esto, el espacio tiene éxito. Butler y otros autores sugieren considerar los siguientes factores. Tengan en cuenta que no tome más de 10 minutos, ya que los estudiantes se pueden cansar fácilmente sentados en el piso. Utilice libros y lecturas variadas en ese momento. Mantenga la atención de los estudiantes, vaya más allá de la lectura y sea proactivo, dinámico y flexible durante este tiempo.
Estrategias para establecer rutinas para el cierre del día. Cerrar una lección o una clase funciona de igual manera en lo referido a la anticipación, pues los estudiantes sabrán cómo finalizará el día y se mentalizarán para seguir la rutina que conocen. Limpiar y discutir los temas que se trataron es importante para procesar el aprendizaje y verificar la comprensión de los estudiantes. Es una oportunidad para compartir reflexiones, así como opiniones y hasta autoevaluaciones. Algunas rutinas para el cierre de clase son: 1. Puntuar el aprendizaje o la lección. Cada estudiante calificará qué tan bien comprendió las lecciones del día en una escala del 1 al 10 y escribirá su número en un papel. Quienes ofrezcan puntuaciones bajas deberán anotar qué necesitan para aumentar su entendimiento: más tiempo, una nueva explicación, ejemplos o lo que pueda ocurrírseles que sea razonable de implementar en la clase. Cuando finalice la clase, se realizará un recuento de las calificaciones para comprobar si las lecciones fueron fructíferas o no. Una lección es exitosa cuando la mayoría de las calificaciones supera el 8. En caso de que no lo hagan, averigua qué áreas fueron poco claras para repasarlas o reenseñarlas al día siguiente. Esto nos permitirá una evaluación real del proceso de aprendizaje. 2. Párrafo de cierre. En pequeños grupos, los estudiantes discutirán sobre lo que aprendieron en el día, qué aspectos de la lección quedaron completamente claros, cuáles les sorprendieron y en cuáles quisieran profundizar. Deberán llegar a una breve conclusión y redactarla para fijar las ideas en su mente. Pueden agregar una pregunta que la responderán y comentarán para todos en el día siguiente. Otras rutinas pueden ser: al cerrar el día, recordarle a los estudiantes las actividades y las clases que le esperan al día siguiente. Recordar tareas o asignaciones. También podemos despedir a nuestros estudiantes en la puerta por su nombre y con una gran sonrisa y manifestarles